conceptos cuantitativos y cómo lo podemos ligar al tema de la investigación, emprendimiento e innovación. Punto 1, una autorreflexión respecto a nuestra capacidad interna, pensando un poco en la teoría de Resource-Based View de Barney, cuál es la capacidad interna que tenemos para desarrollar esta ventaja competitiva, por un lado. Por otro lado, una reflexión interna de qué herramientas manejo o qué herramientas pueden ser las más amigables para esta clase, dado un poco el profile que tiene el doctorado. Y lo otro es, ok, basado en esta reflexión interna y basado en estas herramientas que puedo manejar, el otro punto es cómo partir de esa primera autorreflexión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo comenzamos. Ok, voy a permitirme compartir mi pantalla en este momento. Le voy a dar de entire screen acá, le voy a dar share, muy bien. Y acá lo que voy a hacer es presentar esto de acá. Okay. Nuevamente, mi nombre es Jorge Sala. Por favor, siéntanse en la absoluta libertad de llamarme simplemente Jorge, no doctor Jorge ni PhD Jorge, simplemente Jorge, por favor, en total confianza. Que de hecho la idea es comenzar a establecer esas relaciones de confianza. Entonces, con toda confianza, simplemente Jorge. Bien, entonces nuestro objetivo durante estas 7 clases, la verdad el tiempo es limitado, pero la idea es que por un lado aprovechemos las sesiones sincrónicas y por otro lado aprovechemos los espacios que hay entre sesiones para ir reforzando con teoría y con práctica. La idea es avanzar sobre estos 4 elementos básicamente. El primero está centrado en esta reflexión teórica, ¿sí? En una reflexión teórica respecto a cuál es el diseño de investigación más apropiado. Indudablemente, yo de mi parte voy a hablar sobre un diseño de investigación centrado en componentes cuantitativos. Tienen otro módulo sobre diseño de investigación centrado en componentes cualitativos, pero yo me voy a centrar más en un diseño de investigación que tenga componentes cuantitativos. Es lo primero. Lo segundo es hablar un poco sobre la estadística y el análisis estadístico que vamos a necesitar, partiendo siempre de la parte descriptiva, que es necesaria pero no suficiente. Y de hecho ahorita voy a hablar de esa condición necesaria pero no suficiente. Entonces aquí directamente habla sobre modelos estadísticos avanzados, pero antes de eso obviamente la estadística descriptiva es importante, es necesaria, pero no es suficiente, con lo cual obviamente vamos a ir trabajando. Entonces vamos a hablar sobre un poco la estadística descriptiva para saltar a algo un poco más avanzado. Después vamos a trabajar con la idea de ecuaciones estructurales, un poco ver esas variables moderadoras a partir de un análisis factorial exploratorio, luego confirmatorio, el establecimiento de relaciones que podamos ver para fenómenos mucho más complejos que simplemente un modelo de regresión. Ya, esto de acá va a estar centrado un poco, perdón, este punto de acá va a estar centrado un poco respecto a los perfiles de investigación que ustedes hubiesen declarado de forma inicial. Yo de forma inicial tengo un pantallazo sobre los trabajos de investigación o las líneas de investigación que ustedes tienen planificadas y la idea es ver si, por lo menos de una primera aproximación, si este punto les va a ser importante o en realidad debería concentrarme más sobre los 2 primeros. Entonces, eso lo voy a ir discutiendo y voy a tener el espacio suficiente para discutir con cada uno de ustedes esto y obviamente hacer la recomendación de qué funcionaría mejor basado uno por un lado, en la evidencia de revisión de literatura que exista, y lo otro, obviamente, en las propias expectativas que ustedes puedan tener, porque también hay que tomar en cuenta que no siempre es la literatura, sino también lo que ustedes tengan como conocimiento en las expectativas que puedan utilizar. Ahora, todos estos puntos obviamente implican la utilización de una herramienta. Hay múltiples herramientas para hacer esto, desde las más no avanzadas, sino desde las más personalizables, como los lenguajes de Python o R, hasta herramientas que son caballos de trabajo como SPSS, Stata, MATLAB u otros. Entonces, a cierto nivel, créanme que la herramienta es importante, pero no define la calidad del trabajo. Es simplemente una herramienta. Y de hecho, ahorita les voy a mostrar un top paper que se construyó ni siquiera utilizando esta herramienta, sino algo mucho más sencillo. E incluso un modelo cuantitativo súper sencillo, pero en realidad la relevancia del documento no se definió ni por la herramienta, ni por la sofisticación del instrumento, sino más bien por la calidad de desarrollo teórico que tuvo. Entonces, siempre hay que pensar en eso y siempre nosotros vamos a querer presentar modelos que tienden a ser sofisticados, cual está bien, pero en realidad la idea siempre es mantener una aproximación muy parsimoniosa de lo que uno haga. Mientras más simple los modelos, mejor, tomando en cuenta que estos lleguen a capturar, obviamente, todo el fenómeno que nos interese medir. ¿Sí? Entonces, la idea es trabajar en esos contenidos. Les voy a facilitar a finalizar la jornada. Mil disculpas por no... perdón, si me pueden ver, perdón, me salí. Les pido mil disculpas por no mostrarles el programa analítico, pero no he terminado de subir algunos elementos. De nuevo voy a volver acá. ¿Dónde está? Acá. Perdón, pensé que no estaba presentando. Pero sí, no sé por qué no se ve mi cámara en la presentación completa. Voy a intentarlo de nuevo. Esta pantalla completa. Creo que sí. Ya, ahora sí.
Bien, entonces, un poquito con lo que voy a comenzar el día de hoy es la reflexión respecto a por qué necesito métodos cuantitativos. Es la primera pregunta. Y de hecho, quizás muchos de esos papers que ensamblen esa tesis doctoral no requieran herramientas cuantitativas. ¿Ya? Entonces, puede darse, de hecho, ya sea que lo puedan complementar quizás con un análisis bibliométrico, que sí tiene un componente cuantitativo, pero no necesariamente va a ser así. Quizás algunos de esos papers resulten de hacer análisis de contenido, o análisis temático, o hacer storytellings, o hacer otro tipo, o utilizar otro tipo de herramienta cualitativa que les permita ensamblar esos papers, encontrar ese hilo conductor y obviamente terminar esa tesis o estructurar esos papers. Entonces, un poco la reflexión es por qué necesitamos herramientas de carácter cuantitativa, ¿ya? Quizás uno de los primeros elementos que voy a mencionar, y aquí voy a ser muy honesto, es que quiero ser cómodo conmigo mismo. Y esto implica un poco una autorreflexión y una crítica, y lo voy a mencionar cuando me tocó trabajar en el tema del doctorado. En realidad, mis papers que integraron los dos primeros capítulos del doctorado utilizaron herramientas cualitativas. Entonces, acá, y por favor, de nuevo, en la medida que ustedes lo vean pertinente, la idea es que esto sea una plática, ¿ya? Así que siéntanse en la absoluta libertad de ir comentándome, pero yo les voy a contar un poco lo que hice y voy a ir tratando de integrar esto con la utilización de herramientas cualitativas, pero la idea es que quizás muchos de ustedes, por su background, se sientan mucho más cómodos mostrando modelos que mostrando patrones o mostrando matrices de código en un documento. Entonces, lo más probable es que las personas que vienen de un background de ingeniería o de ciencias económicas se sientan mucho más a gusto viendo una matriz de correlación, ya viendo una regresión, viendo un análisis ANOVA, viendo una regresión logística, viendo un análisis factorial, etcétera. Se sientan mucho más a gusto viendo eso de nuevo que viendo básicamente una matriz de códigos, donde encuentren obviamente un primer orden, un segundo orden o temas agregados de un fenómeno. Entonces, una primera reflexión es, ¿por qué quiero hacer un modelo cuantitativo? Porque quizás me sienta mucho más cómodo y mucho más seguro con lo que estoy haciendo si decido hacerlo con un enfoque cualitativo. ¿Sí? Entonces, esa es una primera reflexión. Entonces, ¿por qué necesito investigación de carácter cuantitativa como tal? Entonces, una primera reflexión puede ser porque me siento más cómodo trabajando con un modelo y mostrando datos y utilizando 300 entrevistas, ya, o 300 encuestas, perdón, que simplemente haciendo 5 entrevistas o 10 entrevistas, encontrando una saturación y teniendo el miedo de que me critiquen esas 10 entrevistas cuando otros presentan miles de encuestas. ¿Sí? Cualquiera que sea el caso, como lo que vamos a construir está basado en ciencia, ambos enfoques son igualmente válidos. Esas 10 entrevistas tienen tanta validez como esas 1000 encuestas que desarrollamos para explicar ciertos fenómenos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tener la seguridad de que sea un enfoque cuanti o sea un enfoque quali, ya hay una validez teórica que va a respaldar lo que yo decida hacer. O sea, el primer punto. Lo otro es, y me voy a venir acá, ya, lo otro es que muchos fenómenos que yo aborde ya son muy complejos ya, o implican muchas variables de carácter cualitativo. ¿Sí? Entonces, muchos fenómenos son muy complejos, ya implica muchas interacciones para que yo obviamente me centre en un enfoque de carácter cualitativo y decida hacerlo con un componente cuantitativo. Entonces, tenga en cuenta que generalmente cuando yo hago un modelo con un componente cuantitativo, trato de hacer investigación cuantitativa, en realidad lo que espero básicamente es buscar cómo describir, explicar y predecir cómo funciona un fenómeno basado en los resultados de ese modelo. ¿Sí? Entonces, ya voy a venirme acá y voy a, de forma fácil, abrir Excel. Ya. Y aquí voy a ir, en la medida que vaya explicando esto, voy a ir mostrando algunas lecturas selectas que ustedes van a tener que ir complementando y haciendo algunos resúmenes. Una primera de estas lecturas selectas tiene que ver con esta idea de por qué quiero este modelo, es decir, por qué quiero esta aproximación de carácter cuantitativa. ¿Sí? Entonces, esa tiene que ver con, y este documento tiene que ver con esta primera aproximación. Voy a venirme acá, creo que no lo tengo disponible, no importa. Creo que acá va a ser mejor. Ya, entonces el primero, ok, acá está el primero. Vamos a ver si me deja entrar.
Ok. Mm, creo que no. Voy a probar el otro. Ok, acá está. ¿Ya? Entonces, un primer documento para la lectura que está relacionado un poco del por qué voy a utilizar un enfoque cualitativo está centrado en la motivación que yo tenga para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de motivación, una de las principales teorías está centrada en la idea de motivación intrínseca de Dice. Y obviamente Dice habla sobre esta idea de motivación intrínseca centrada no tanto en el resultado, sino más que todo en el proceso y en la experiencia. Y cómo nosotros obviamente buscamos motivarnos, ¿ya? Y la motivación resulta mucho más gratificante cuando uno no se concentra en el resultado, sino básicamente en la experiencia. Entonces, es lo que generalmente le decimos a nuestros alumnos, que se concentren más en el proceso de la materia y en la experiencia de la materia, no tanto en esa nota de 70, 80, 90 o la nota que sea. Entonces, es básicamente la misma reflexión. Si en esta asignatura ustedes van a estar concentrados más en la nota final o más que todo en la experiencia, y ahí tiene que ver obviamente la motivación intrínseca. Entonces, DICE lo que sugiere es que para que el proceso de motivación intrínseca se dé, y esto también tómenlo como parte de la reflexión asociada a su propio programa doctoral, ya se centra en, primero, la orientación hacia el desafío. Es decir, para que exista motivación, ya tendría que haber, primero, un componente relacionado al desafío asociado a tomar o a envolvernos en algún nuevo proceso. Entonces, ¿es desafiante básicamente abordar esto o simplemente no lo es? Entonces, para que exista esa motivación, el primer componente es, ok, ¿resulta desafiante esto? Entonces, si nosotros nos vamos acá, y voy a volver aquí, la pregunta es si esto de acá por sí mismo resulta desafiante para ustedes. Lo más probable es que algunos de ustedes, quizás muchos de ustedes, ya conozcan esto, lo hubieran visto, lo hubieran aplicado. O sea, de nuevo, la reflexión ¿es desafiante esto para ustedes? La primera reflexión. La otra reflexión asociada al proceso de motivación intrínseca es si ya lo vi antes, ya cómo lo aplico ahora, no como un ejemplo vacío en la cual tenía datos, metía un software, obtenía resultados, lo interpretaba, sino que ahora esto forme parte de algo mucho más grande, que forme parte de algo mucho más integral. Entonces ahí viene el otro componente de la motivación intrínseca, el cual está relacionado a la curiosidad. Entonces soy curioso en ver cómo esto que quizás ya expliqué antes, que quizás ya lo conozco, forme parte de algo mucho más integral, algo mucho más completo. Entonces, por un lado está el tema de desafío, ¿ya? La idea de desafío sobre un proceso, la idea de curiosidad sobre ese proceso, y el otro componente está, que la motivación intrínseca está básicamente relacionado a el poder liderar ya este evento que estoy llevando adelante o liderar este proceso que estoy llevando adelante. Entonces, soy lo suficientemente competente como para mantenerme curioso, ya mantenerme desafiado y al mismo tiempo poder liderar este proceso. Entonces, voy a poder hacer esto durante todo este avance. Y de nuevo, comienzo con esto un poquito, porque lo más simple sería, ok, tenemos este set de datos, el cual se extrajo de este fenómeno, acá está el software, comencemos. Y de nuevo, la idea de este módulo es hablar sobre los métodos cuantitativos, pero en la práctica quizás ustedes no lo utilicen, hay que ser consciente, vamos a ver los métodos. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que deben estar motivados para hacer este enfoque o motivados para hacer el otro enfoque que van a ver en el otro módulo. Entonces, una primera reflexión es, tenemos esos niveles de motivación intrínseca altos, al igual que lo mismo que seguramente les preguntaron hace algunos meses cuando comenzaron el doctorado si tenían el suficiente nivel de motivación intrínseca para abordar este proceso ya de mediano o quizás largo plazo. ¿Sí? Entonces tienen un horizonte temporal de 3 años, pero de nuevo estos procesos pueden ser de largo plazo y eso va a depender también de esa motivación intrínseca que tengan para terminar este proceso en términos de qué tan desafiante lo vean, qué tanta curiosidad tengan y qué tanto puedan liderar el proceso por sí mismos, tengan la habilidad de liderar. ¿Sí? Entonces, una primera lectura recomendada es precisamente esta idea de motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque fíjense que yo aquí estoy partiendo de un enfoque que es 100% de una teoría que, si ustedes lo leen en el paper de DICE, y enseguida tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Gloria. Sí, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, Jorge, estás incluido también. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes leen el paper de DICE, DICE, fíjense que hace análisis de correlaciones simples, ¿sí? Hace análisis de correlaciones simples, y con estos análisis de correlaciones simples, que es una de las primeras cosas que vamos a comenzar haciendo, ya básicamente comienza a interrelacionar esos tres componentes de esta teoría de motivación intrínseca. Entonces, de nuevo, comienza con un análisis simple, simple,
que después obviamente comienza a tornarse en algo mucho más complejo porque detrás de esas correlaciones, que son asociaciones, ya no hay dependencia ni tampoco causalidad en términos generales, si es que estuviera haciendo algo mucho más longitudinal. ¿Sí? Entonces, ya es una primera aproximación de cómo se puede comenzar analizando un fenómeno con estadística simple, porque esto es estadística simple, para después pasar en algo mucho más complejo. Y les voy a pasar otro paper que habla sobre la correlación intrínseca, pero utiliza herramientas mucho más avanzadas para desmenuzar más que DICE propuso en su momento. Entonces, ya lo primero es, okay, tenemos la motivación suficiente para abordar estos contenidos. Si es así, fantástico. Lo otro, obviamente, que debo pensar cuando yo hago análisis cuantitativo es cómo lo voy a presentar o cómo lo voy a relacionar. Y siempre me gusta mostrar esto de acá. A ver, nosotros, en su caso, ustedes están comenzando este programa, comenzaron en abril del 2020, de este año, ¿no es cierto? ¿Abril o mayo fue? Marzo. En marzo. En marzo. Marzo tienen 3 años en la expectativa del programa de formación escolarizado y parte de la investigación. Entonces estaríamos hablando de marzo 2027, 28, 29, en la cual, de acuerdo a la planificación inicial, todos o la mayoría debería estar presentando sus tesis doctorales. Ahora, fíjense por favor esta tablita propuesta por Noir, ya, sobre las significaciones o las diferencias entre completar y no completar un proyecto de tesis. Vamos a hacer algo similar. Aquí hace un análisis comparativo de media, pero quiero que se fijen, por favor, cuáles son los factores ya relacionados que estudió Noir. Primero, el promedio, obviamente, del estudiante, es decir, qué factores hay detrás de los promedios de las notas de los estudiantes. Hábitos de estudio, ya, dedicación, cultura, compromiso, hay varios factores. ¿Sí? Hay varios factores básicamente. Ya, después, otro está básicamente ya relacionado a la interacción que tengan con su promotor. La pregunta es si en estos primeros meses han podido definir quiénes van a ser sus promotores. Bueno, yo voy a responder esa pregunta, Jorge, perdón. Uh -huh. Efectivamente, dentro del proyecto doctoral, la designación de los tutores ya viene después de la primera etapa, que sería esta etapa del primer año que tiene la formación por módulos. ¿Ya? Entonces, en el segundo año tenemos 2 seminarios, que son un seminario por semestre, y ahí ya tendrían la asignación de sus tutores para que comiencen a trabajar con sus investigaciones. Ya, perfecto. ¿Por qué pregunto esto? Porque la influencia del supervisor sobre el éxito de presentar la tesis es fundamental. Entonces, es un matrimonio, es como un matrimonio básicamente, en la cual uno, tienen que ser capaces de elegir un buen promotor y dos, un buen promotor siempre se va a encargar de guiarlos, de cuestionarlos, de hacerlos ya que reflexionen respecto al avance o no, pero un buen promotor siempre, siempre, siempre les va a decir que es su trabajo. Ustedes lo tienen que hacer. Entonces, es parte obviamente de las características de un promotor, pero de nuevo la evidencia empírica sugiere que el supervisor tiene una influencia directa sobre el éxito en completar un trabajo de investigación. Entonces, por un lado, fíjense que está las propias características del estudiante, pero por otro lado está básicamente la influencia que tiene el promotor sobre el desarrollo del trabajo. ¿Sí? Entonces ahí seguramente el posgrado se va a encargar de formar un buen cuerpo doctoral para que ustedes, basados en esas investigaciones, vayan eligiendo ya a un promotor. ¿Sí? Entonces son dos aspectos fundamentales. Esto obviamente es interno de ustedes, ¿ya? Y seguramente al finalizar la parte escolarizada del doctorado, cada uno va a absorber un conjunto de competencias, pero al mismo tiempo esta es la otra parte crítica. No solamente es la parte de la escolarización y las competencias que reciban, sino también la idea de su promotor, quién va a ser su promotor y obviamente el trabajo que van a hacer con el promotor durante el promedio de los 2 años que hagan la tesis doctoral. Y fíjense que el impacto del promotor es más que significativo. Lo mismo me voy a encargar de ver esta idea de explicación en términos de las hipótesis, las significaciones, etc. ¿Sí? Entonces, ya un tema importante acá, ya respecto a el completar o no completar, bueno, esto hace mención a una tesis de maestría, pero se puede generalizar en algunos casos, ya está centrado en la interacción que puedan tener ya con su promotor. Otra cosa importante que deben tomar en cuenta es que en muchos de los casos su promotor no va a ser un experto en el método que ustedes elijan. Puede ser que su promotor sea buenísimo en, qué sé yo, ecosistemas de emprendimiento o en competencias de emprendimiento o en stakeholders de los ecosistemas o en el mindset del emprendedor, en lo que quieran. Puede ser que sea muy bueno en esas áreas, pero no necesariamente implica que su promotor va a saber las técnicas para ya probar lo que ustedes quieran probar o rellenar la brecha en la literatura que ustedes quieran rellenar. No necesariamente va a ser así. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y como les decía, la idea de que construyan una buena sinergia entre su promotor ya, y ustedes es
fundamental. Entonces, la elección de un promotor ya es más que importante en este proceso. ¿Okay? Entonces, un poquito sobre el tema de lo relacionado a nuestras técnicas de investigación. Caso de la información que nosotros estemos estudiando o de nuestras técnicas de información o nuestros métodos de investigación cuantitativos, nosotros básicamente podemos trabajar con encuestas, ¿ya? Las observaciones y las entrevistas me pueden llevar a construir información cuantitativa, ¿sí? Podría utilizar observación y entrevistas, sacar patrones, cuantificar esos patrones y a partir de esos patrones hacer descripciones o hacer inferencias, sí se puede. Pero generalmente a lo que voy a estar acostumbrado es a trabajar con encuestas y mi enfoque de investigación es de corte transversal. Ahora, ese enfoque de investigación ya puede ser también longitudinal o de series de tiempo. Entonces ahí ya tendría que ver si esas encuestas se repiten de forma periódica o en su defecto, si más bien yo estoy interesado en evaluar ciertas variables dentro de ya ese fenómeno. Y ahorita voy a hacer una explicación de esta idea de los datos que nosotros podemos utilizar, básicamente. ¿Sí? Entonces, casos de estudio o análisis documental, principalmente para hacer técnicas bibliométricas. Esto también pueden ser técnicas de investigación. ¿Ya? Investigación experimental, en la cual ustedes decidan hacer experimentos en espacios controlados. No estoy tan seguro que puedan hacer eso basado en las restricciones de costos que implica, pero también son elementos que deberían discutir con su promotor. Entonces, seguramente con su promotor van a discutir alguna de estas técnicas de investigación que los lleven a elegir alguna de las herramientas, obviamente, de análisis. Ahora, si yo me vengo acá, la primera consulta y con la cual voy a comenzar un poquito a trabajar en la parte de ver algunos números es qué tan familiarizados, y todos por favor siéntanse en la absoluta libertad de ser lo más franco posible, qué tan familiarizados están con los tipos de datos que se utilizan para hacer análisis estadísticos. Si no tienen, es decir, si no están familiarizados, díganlo para que haga un review rápido de esto, pero necesito esa información para saber si paso directo a análisis o hago un refreshment de esto. Y cuando hablo de tipo de datos me refiero a series de tiempo, corte transversal y datos de panel. Buenas noches, doctor Jorge. ¿Podría hacer un repaso breve, tal vez? Ya, perfecto. No entiendo por qué no sale mi cámara. Siento que estoy hablando al vacío y es algo que no me gusta. A ver, déjame. En todo caso, yo al menos veo bien, doctor, Ya, la cámara y la proyección cuando proyecto. No sé ya, qué pasa. gracias, gracias, Daniel. El tema es que no puedo ver mi cámara, no importa. Ok, voy a hacer entonces eso. Ya, entonces, de forma muy rápida, ya, si la forma en la cual, y primero voy a hablar de los datos y después voy a hablar sobre una teoría y después voy a vincular la teoría con la evidencia empírica para ir formando ya esa idea de análisis de datos y que no quede vacío solamente explicando la teoría, pero no mostrando la evidencia empírica. Entonces, estoy conectando los dos elementos. Entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en hacer una investigación, yo voy a pensar primero en el enfoque teórico y primero es lo primero, y lo primero es obviamente la teoría. ¿Cuál es la teoría que yo voy a utilizar para explicar ese fenómeno? Recuerden que una teoría, en esencia, tiene que permitirme ya describir, explicar y predecir cómo funciona algo. Y aquí lo voy a citar, obviamente, a Denchev. Entonces, eso es lo que hace una teoría por mí. Me permite describir, explicar y predecir cómo funciona un fenómeno, básicamente. Entonces, supongamos que yo busco una teoría que me permita explicar competitividad. Entonces, los que son de la parte de management o de administración, ya cuando hablamos de competitividad, lo primero que hacemos es pensar en un autor y en una teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién generalmente hablamos? Porter. Porter, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a la cabeza es Porter con su teoría de fuerzas competitivas, ¿sí? Entonces, es lo más quizá una de las teorías más populares en América Latina, es pensar en Porter, ¿sí? Sin embargo, ya para describir, explicar y predecir cómo funciona un fenómeno, puede existir más de una teoría. Es decir, puedo buscar más de una teoría para explicar cómo funcionan las cosas. Entonces, además de Porter, para explicar competitividad, aquí voy a colocar, además de Porter, yo puedo explicar competitividad a partir de otra teoría. Perdón, no sé qué le pasa a mi stylus. A partir de la teoría
de Barney, que es la teoría basada en recursos, la Resource Based View, RBV. Entonces, yo quiero, imagínense, explicar la competitividad. Supongan que quiero explicar la competitividad de las pequeñas empresas de un determinado sector industrial. Podría tratar de explicar la competitividad de las empresas de todo Bolivia, pero de nuevo pensemos que en investigación lo que hacemos es enfocar algo muy específico y a partir de eso obviamente tratar de explicar cómo funciona eso. Entonces yo quiero explicar la competitividad de un cierto grupo de empresas en una cierta región geográfica que quizás más adelante con suerte sea capaz de generalizar. Ese es otro tema, igual que en investigación nosotros siempre vamos a hacer investigaciones puntuales y muchas de las limitaciones va a estar centrada en la generalización que yo pueda hacer a partir de eso. Entonces, quiero explicar competitividad, puedo utilizar Porter o puedo utilizar esta otra teoría, que es la teoría basada en recursos de Barney, la famosa RBV o Resource Based View. Entonces, mientras parte de la teoría de Porter habla sobre esos factores externos que hacen a esas fuerzas competitivas, Barney más bien habla sobre esa musculatura interna, ¿sí?, que tienen las organizaciones. Ok, soy pésimo dibujando, pero ya veamos que ahí tenemos esa musculatura interna que tienen las organizaciones. Y cómo a partir de encontrar ese valor único ya en esos recursos internos, las organizaciones son capaces de alcanzar ventajas competitivas. Entonces, inicialmente Barney partió desde una perspectiva más corporativa para su teoría. Sin embargo, al día de hoy ya hay investigaciones que asocian la teoría basada en recursos no de manera corporativa o de manera institucional, sino también posiblemente aplicada para personas como tal. Entonces, si me pongo a pensar cómo alcanzamos competitividad, bueno, si pienso en la teoría de Barney, tengo que pensar en esa musculatura interna ya que tengo y cómo potenciar esas características internas y únicas que tengo para alcanzar esa ventaja competitiva. Entonces, okay, primero teorizo, quiero estudiar competitividad y lo siguiente que hago es, ok, ¿cómo voy a estudiar competitividad? Bueno, voy a leer bien la teoría. A partir de la teoría y de la revisión de literatura que hagas, supuestamente voy a encontrar un gap, una brecha en la literatura que yo quiera abordar con mi investigación. Perdón, no sé quién tiene el micrófono abierto. Ok, entonces, ya que yo quiero abordar con mi investigación. Entonces, encuentro esa brecha en la literatura que yo quiero abordar con mi investigación y lo que encuentro ya es que quizás la forma en la cual yo mida ese nivel de competitividad ya lo haga de forma longitudinal. Entonces, ¿será que la competitividad de estas empresas ha cambiado a lo largo del tiempo? Sin vida, mira este video. Ok, continúo. ¿Ya? Entonces, cuando hablo del primer tipo de dato que voy a utilizar para hacer modelos cuantitativos, yo voy a hablar de datos que sean de series de tiempo. Entonces, cuando hablo de datos de serie de tiempo, me refiero obviamente a variables que sean observadas en distintos momentos de tiempo, independientemente de la frecuencia, que puede ser minutos, segundos, horas, meses, trimestres, bimestres, semestres, años, décadas, etc. Entonces, quizás lo que hago es observar la competitividad en un corte inicial, no sé, llamémoslo en el 2025, ¿ya? Y voy evaluando cómo esa competitividad, a través de un índice de competitividad, va cambiando en distintos momentos de tiempo, 26, 27, 28, etc. Entonces, cuando hablamos de series de tiempo, nos referimos a analizar un fenómeno en distintos momentos de tiempo. Y una de las cosas que seguramente van a ir leyendo a lo largo del doctorado en los múltiples papers que les van a dar sus profesores es que hacer modelos de series de tiempo en esta dimensión de emprendimiento es mucho más difícil. Y de hecho es una de las principales críticas. Si ustedes leen la parte de limitaciones de investigación y agenda de investigación, en la mayoría de los papers relacionados a emprendimiento, una de las grandes limitaciones está relacionada a pocos estudios de series de tiempo. Pocos estudios de series de tiempo. Porque nuevamente hacer estos tipos de estudios implican observar esto en distintos momentos de tiempo. Podrían pensar, ok, ¿y qué tal si estudio esto en el pasado, con datos que ya pasaron? Y no pienso en esta idea longitudinal de hoy hacia el mañana. Bueno, lo más probable es que si usted quiere hacer eso, ya alguien más ya lo hizo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, ya, pero habría que buscar muy bien qué tipo de estudio se podría hacer y el tiempo que implicaría. Obviamente, si hablamos de información secundaria, donde ustedes obtengan los datos, como datos, por ejemplo, que podamos ver del GEN, de hecho, vamos a utilizar datos del GEN para hacer algunos análisis, ya ahí obtenemos información pasada, rezagada con 4 años, que podríamos utilizar para hacer estos estudios longitudinales. Pero si yo estoy tratando de mostrar o de ver cómo la competitividad cambia a partir de, qué sé yo, de cómo los empresarios absorben capital humano, bueno, esto tendría que evaluarlo en espacios temporales futuros, ¿ya? O también cómo ha cambiado en espacios temporales pasados. Entonces, ahí ya dependería ya qué es lo que quisiera hacer. Si quisiera hacer análisis que parten desde un punto inicial hoy hacia el futuro,
implicaría tiempo, o en su defecto tendría que ver ya los efectos pasados de ya este fenómeno. Entonces, por un lado eso. Ahora, este es el primer tipo de datos con los que se puede trabajar, series de tiempo. El otro tipo de datos con los cuales se puede trabajar para abordar estos gaps es corte transversal. Estimado Jorge, tal vez le puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, en la serie de tiempo, la duda que me surge, y justamente cuando hablamos de justamente analizar emprendimientos, eh, ¿qué sucede cuando, supongamos, yo escojo un grupo de emprendimientos, pero de ese grupo de emprendimientos tal vez no todos sobreviven, justamente por los factores que se da? ¿Qué sucede Ujú. con los datos? Supongamos que tengo del 2026, los voy llevando al 2027 y en 2028, supongamos, varios de los emprendimientos cerraron por algunas de las múltiples variables. ¿Qué sucede con esa información? ¿Me sirve aún para analizar en serie de tiempo? Claro, O en realidad ahí no estaríamos hablando estrictamente de una serie de tiempos, sino de un dato de panel en el cual, por ejemplo, bueno, y me voy a adelantar un poquito, en el 2025 yo tenía emprendedor 1, emprendedor 2, emprendedor 3, ¿correcto? En el 2026 este emprendedor 1 sigue y pasa acá, este emprendedor sigue y pasa acá, pero este emprendedor no va. Ahora, en el 2027 este emprendedor sigue acá, ya este emprendedor no va y este ya no fue. Entonces, si yo quiero hacer un estudio longitudinal de esto, obviamente voy a tener un dato de panel limitado. Voy a explicar eso también, porque estas unidades de observación ya no las puedo ver en el corte final. Entonces, aquí voy a tener datos limitados y sí hay técnicas econométricas para lidiar con estos datos limitados donde estas variables iniciales no llegan hasta el final. Entonces, sí se pueden hacer algunos modelos con datos limitados, ya algunos modelos de análisis donde todos los que comienzan no terminan. Esa era la duda, ¿no es cierto? Si estos van a continuar o estos de acá básicamente expiran. Entonces, sí se puede modelar cuando hay datos limitados en modelos de panel con datos limitados. Sí se puede hacer. Genial. Gracias, Jorge. Perfecto. Entonces, iba con el otro ejemplo. En la mayoría de los trabajos que se hagan, y otra vez, si revisan un poco la literatura, y les voy a pasar algunos papers sobre esto, muchos de los trabajos son de corte transversal. Es decir, lo que hacemos es básicamente sacar una foto en un mismo momento de tiempo. Por ejemplo, nosotros queremos ver básicamente cuál es el nivel de motivación de nuestros emprendedores en el semestre 1. ¿Qué lo pasó? En el semestre 1, 2026. Entonces, lo que hacemos acá es ver el nivel de motivación del emprendedor 1, del emprendedor 2, del emprendedor 3, del emprendedor 4. Entonces, cuando hablo de corte transversal, me refiero a observar una variable motivación en un mismo nivel de tiempo, pero en este caso para diferentes unidades de observación. 4 emprendedores, 5 emprendedores, 10 emprendedores, 1000 emprendedores. El tema es que este análisis de corte transversal, como tal, y como le había explicado, tiene ciertas limitaciones porque, ok, esto es lo que pasó en el 2026 en el nivel de motivación. ¿Qué hay del semestre 2, 2027 o 1, 2027? Entonces, si quiero hacer eso, ok, tendría que hacer el mismo análisis ya para los mismos emprendedores. Y como mencionaba anteriormente, puede ser que algunos no salten acá. ¿Sí? Entonces, esa como tal puede ser otro tipo de estudio. Y ahí uno tiene que ver si los objetivos que plantea para este análisis de corte transversal responde obviamente a las preguntas de investigación que uno quiera hacer. Entonces es importante pensar en ello. Ahora, el tercer tipo de datos, además de serie de tiempo, además de corte transversal, era el que explicaba un poquito acá, que son los datos de panel. Y los datos de panel no solamente implica ver el comportamiento de una variable en el nivel de tiempo, es decir, el nivel de motivación de Jorge a lo largo de los años, sino también el nivel de motivación de otras unidades de observación. El nivel de motivación de Jorge, el nivel de motivación de Juan, el nivel de motivación de Luis, el nivel de motivación de Gloria. Entonces implica combinar series de tiempo y combinar corte transversal. ¿Ya? Y en vez de presentar esto en términos de una fila o en términos de una columna, representar esto en términos de una matriz. Ahora, ¿un estudio es mejor que otro? No necesariamente. Un estudio simplemente responde al objetivo de investigación que ustedes quieran definir. ¿Ya? Si su objetivo es pronosticar, ya básicamente cómo funciona el fenómeno o ver evolución, se tienen serie de tiempo. Si quieren explicar fenómenos puntuales de este modelo, variables puntuales de este modelo, pues tienen corte transversal. Pero si quieren ver algo dinámico que implique ver cómo se mueve en el tiempo, pero además cómo se mueve para distintas poblaciones, tienen datos de panel. Ahora, basado en estos 3 tipos de datos, serie de tiempo, corte transversal y datos de panel, podríamos comenzar a repensar un poquito esa línea de investigación que ustedes tienen, ya, sí, y ahorita lo puedo ir discutiendo con algunos de ustedes, si se acerca más o menos a alguno de estos tipos de datos que se vaya a utilizar. Todavía, lógicamente, no vamos a hablar sobre una teoría, a discutir una teoría basada en su línea de investigación, ya es un tema que implica mucho más tiempo,
¿ya? Pero sí podríamos ir repensando en algún enfoque de datos, sea cuanti o sea quali, y también es algo en lo cual ustedes tienen que ir reflexionando. En la medida que vayamos viendo las técnicas cuantitativas, ¿ya? Y en la medida que vayan viendo las técnicas cualitativas, ustedes ya van a tener definido qué enfoque van a tomar. Ahora, de nuevo, ya su estructura doctoral puede tener un enfoque netamente cuantitativo, netamente cualitativo, o puede tener un enfoque mixto, ya sea para un paper o ya sea para la tesis, donde integren herramientas cuanti y herramientas cualitativas. ¿Ok? Bien, entonces para ir complementando un poquito esto, vamos a tomar... Voy a dejar de Jorge, compartir. buenas Sí, noches. adelante. Hola, adelante, adelante. Buenas noches. Una consultita. Para ver estos modelos o estos instrumentos, una serie de tiempo podríamos catalogar lo mismo que una serie histórica. Sí, ¿Existe alguna diferencia? No. no, es exactamente lo mismo. Ahí la idea es que la frecuencia va a depender. Por ejemplo, en una serie histórica, en un trabajo de emprendimiento sería muy difícil observar cambios cada segundo como en las acciones o en los precios de un commodity. Pero sí podría observar cambios en comportamientos cada trimestre o cada semestre basado en cuándo haga la observación. Pero sí es exactamente lo mismo el concepto de serie de tiempo o serie histórica, Carlos. Ok, gracias. Ok, entonces, una de las cosas que, perdón, creo que había preguntas acá, ya del grupo de reunión, no había ninguna pregunta. Ok, entonces, a ver, tenemos esta idea de series de tiempo, tenemos esta idea de corte transversal y tenemos esta idea de datos de panel, ¿ya? Un poquito para entrar en un flavor de lo que puede ser serie de tiempo, corte transversal y datos de panel, quiero evaluar con ustedes algunas fuentes que podemos ir viendo, ya generales, no necesariamente ligadas a tema de emprendimiento. Ya el día miércoles vamos a ver una fuente de datos ligada a tema de emprendimiento, pero quiero ya ir terminando de pulir estas ideas. Entonces, una primera web que voy a explorar con ustedes es, y si ven mis presentaciones, ¿no es cierto? Es Latino Barómetro. Ingresen por favor acá. Ingresen a Latino Barómetro. No sé por qué si estoy compartiendo, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahora Ya, no estoy compartiendo, Jorge. ya, perdón. Compartir toda la pantalla. Share. Ahí está. Entonces, si ingresamos a Latino Barómetro, en Latino Barómetro, que en realidad esta página web es interesante por si quieren en algún momento quizás mezclar con alguna investigación, y van a ver que los datos son interesantes, quiero que ingresen por favor aquí a Plataforma de Análisis Online y váyanse a la pestaña de Iniciar Análisis. Entonces, lo que hace el Latino Barómetro es obviamente evaluar percepciones sobre temas sociales a nivel de América Latina, ¿ya? Y a nivel, obviamente, ya incluye España. Entonces, fíjense que tenemos información de series de tiempo sobre un determinado país, pero al mismo tiempo tenemos información de corte transversal, si es que obviamente esta información la combinamos entre países. Entonces, voy a comenzar con una idea muy simple de series de tiempo. Entonces, si selecciono eso, ya aquí me permite seleccionar solamente un dato. Ya, imagínense 2024, que es el último dato que hay, el más reciente, y vámonos a Bolivia. Ahí está. Coloquen 2024 y coloquen Bolivia. Y aquí coloquen analizar. ¿Me pudieron seguir todos o de nuevo lo veo? De nuevo, por favor. Claro que sí. Ingresamos al Latino Barómetro. Nos vamos a la opción. Tenemos serie temporal igual, pero yo voy a utilizar esto. Plataforma de análisis online. Váyanse a iniciar análisis. Ok, aquí en iniciar análisis voy a colocar primero el espacio temporal 2024 y después el objeto. Y mi objeto de investigación va a ser Bolivia. Ahí está, Bolivia. Y después le voy a dar a analizar. Y aquí voy a pensar en lo siguiente. Ahora, nosotros obviamente las líneas de investigación y los trabajos que deriven de este programa de formación doctoral están relacionados con emprendimiento. Entonces, yo podría pensar si las instituciones afectan en el desarrollo de los ecosistemas emprendedores, en la cultura emprendedora y obviamente en lo relacionado al emprendimiento. Si utiliza una teoría institucional, ya sea de Acemoglu o de North, ya indudablemente las instituciones juegan un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades. Fundamental. Y obviamente en el desarrollo de las actividades de las sociedades. Entonces, las instituciones sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver, ya, y si me voy a instituciones, ya, aquí en instituciones, ingresen en instituciones, fíjense que todas estas preguntas son de percepción de la población hacia sus instituciones. Entonces, tengo percepción hacia el Estado y los poderes del Estado y percepción hacia el gobierno del Estado. La que ustedes quieran, por ejemplo, aquí percepción del Estado y los poderes del Estado, acá está. Fíjense, y aquí me voy a venir acá, gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o para el bien de todo el pueblo. Entonces quiero ver cuál es la percepción de la población hacia las instituciones y la gestión de las instituciones. Recuerden que esto es autopercepción.
Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, para el año 2024, el 82,5% de la población cree, obviamente, que ya los grupos de poder usan el gobierno para su propio beneficio. La población, ya el tamaño, 1.200 encuestas de autopercepción, mientras el 12,1% cree que estos grupos utilizan, obviamente, ya el Estado para el bien de todos. Y la diferencia no sabe, no responde, esto es estadística descriptiva, pero de nuevo, recuerden que acá, ya otra vez, quiero ver si la percepción de la población sobre las instituciones afecta al tema de emprendimiento. No necesariamente habla sobre ciertas instituciones, sino sobre el gobierno, pero de entrada voy armando idea sobre este análisis de estadística descriptiva ligada a un tema ya de institucionalidad. Esto para el 2024. Ahora, fíjense que no hay data para el 2019, y el 2019 precisamente recuerden que en Bolivia se dio el caso de la elección fraudulenta como tal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo ha ido cambiando la percepción en otros periodos de tiempo? 2018. Fíjense que en el 2018, ya el dato acá ya se reduce a este valor. Por si acaso, acá sigue estando para el periodo anterior. Pero si vienen acá, aquí sí se actualizó, aquí dice el 60, acá está, 60,4%. ¿Sí? Para este año de acá. Entonces, ahí se puede ir cambiando. Pero lo interesante es que cuando nosotros hacemos datos de corte transversal, recuerden que hago el análisis en un periodo de tiempo pero para distintas unidades de observación. Entonces, si yo vuelvo atrás, ¿ya? Y imaginen que están haciendo un estudio regional sobre el rol de las instituciones para el desarrollo del emprendimiento, basado en la percepción de la población, en cómo estas pueden ayudar al emprendimiento, ¿ya? Es una idea. Si yo ingreso acá y vuelvo nuevamente, arriba, perdón, le di acá en la opción arriba. Si se vuelven acá no hay ningún problema y vuelvo a 2024, seleccioné Bolivia, ¿ya? Y en Latam, ¿cuál es uno de los países donde a priori las personas tienen una mejor percepción sobre su estado? A priori, obviamente, en base a lo que nosotros vemos ya en la media. Quizás Uruguay, ¿no es cierto? O quizás El Salvador. Entonces, veamos esta comparación de 3 países para este periodo. De nuevo le voy a dar a analizar. Y en analizar, de nuevo me voy a ir a instituciones. Y en instituciones, de nuevo me voy a ir a percepción del Estado y los poderes del Estado. Y aquí, de nuevo, me voy a ir a esta pregunta: si esto está gobernado para unos cuantos grupos o para el beneficio de la población. Y ahí está, el análisis comparativo. Y fíjense que a diferencia de Bolivia, en El Salvador ya las personas creen en mayor proporción que los grupos ya lo hacen o gobiernan para el bien de todo el pueblo. Uruguay, interesante, 61%, ya siendo uno de los gobiernos más estables, pero ese es el nivel de percepción nuevamente. Entonces, por un lado, tenemos estos datos que son de corte transversal. Aquí tenemos datos de corte transversal. Podemos analizar esto también en series de tiempo, pero ya lo interesante de esto es que para muchos de ustedes les puede servir para explorar distintos tipos de temas relacionados a sus investigaciones. Temas de democracia, problemas personales sociales, economía, confianza. Fíjense, lo de confianza es interesante, porque de nuevo, si yo hablo, por ejemplo, de temas de capital social ligado al emprendimiento, que es fundamental, ya la confianza es una dimensión muy importante de la parte cognitiva de capital social. Entonces, acá, si no hay confianza, la pregunta es si puede haber capital social. Entonces, ¿qué tanta confianza hay en instituciones nacionales como, por ejemplo, no sé, qué instituciones nacionales podrían promover temas de emprendimiento? Se supone que las instituciones del Estado deberían hacerlo, confianza en el gobierno. Siguiente. Se salió. De nuevo, perdón. Bolivia, El Salvador y Uruguay era, ¿no es cierto? Analizar. Confianza en el gobierno. Ahí está. Para el 2024, las personas, 2024 obviamente estábamos en época de gobierno de Arce, el 59% no tenía ninguna confianza en el gobierno, el 27% poca, algo y mucha, el 1,8%. A comparación, por ejemplo, de El Salvador, donde el 39,5%, casi el 40% tenía bastante confianza, y a comparación de Uruguay. Entonces, este es un ejemplo ya de información de corte transversal. Lo que estamos haciendo es analizar ya variables de autopercepción sociales en Latam,
que quizás uno la puede utilizar para contextualizar un estudio o en su defecto para complementar algo. De nuevo, podrían ver el nivel de relación que hay entre el desarrollo del emprendimiento, por ejemplo, y el nivel de confianza de la sociedad en sus instituciones, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ya hay información que sería interesante evaluar. Entonces, esta es una primera página web que me muestra un poco de información de corte transversal. Quiero explorar ahora con ustedes otra página web, ya que vamos a utilizar para ver un poco de datos de serie de tiempo, mucho más especializada que esto, que también se puede utilizar. Entonces voy a venirme acá y la otra página web que quiero que veamos se llama Word Pen Table. Ingresen ahí, por favor, Word Pen Table. Ok, en Word Pen Table, este es un repositorio de datos anidados por la Universidad de Groningen, que es bastante utilizado, de hecho, para análisis económico. Ya vamos a obtener los datos, bajen por favor, y aquí dice Word Pen Table. Lo interesante es que está en estos formatos, está en Stata, directamente se puede vaciar Stata y trabajar directamente en Stata. Está en Excel, que es mucho más flexible para trabajar en cualquier otro formato. Ya lo que quiero es que descarguemos esto, no voy a hacer ningún análisis, solamente quiero mostrarle de descargar en Excel. Y esto va a comenzar a descargar y una vez que descargue lo van a tener obviamente aquí. Quiero que lo abramos. Y les va a aparecer el Pen Word Table versión 11. Y obviamente si queremos utilizar el Word Pen Table y hacer mención a esto, tenemos que referenciar ya a Fenstra y a Incar por su paper. ¿Me avisan, por favor? Jorge, perdón, cuando dice referenciar, ¿Mm? en este caso, cuando dice referenciar a Robert, ¿a qué se está refiriendo? Lo que pasa es que si yo utilizo información de Pen Word Table, imaginemos que, y ahorita lo voy a explicar acá, imaginemos que yo quiero utilizar información relacionada a alguna de estas variables. Por ejemplo, tenemos variables referidas al desempleo, al PIB, a la población, a los precios, al capital, a cuentas nacionales. Si yo quisiera, y aquí voy a dar un ejemplo cualquiera, imagínense que yo quisiera ver el crecimiento del Producto Interno Bruto, que está acá, está el Real GDP, acá, el GDP, en función a la población. Entonces yo quiero ver cómo crece el Producto Interno Bruto en función a cómo crece la población, por decirlo así, un ejemplo cualquiera. Y quiero ver cómo crece esto para un país específicamente, para Bolivia. Entonces, si yo utilizo datos de acá, o la información de acá, cuando yo obviamente coloque mis datos, tengo que hacer una referencia de que esos datos salen de Word Pen Table, pero no voy a colocar fuente Word Pen Table. Lo que voy a hacer es colocar como fuente de referenciación este documento. Este documento en el formato que yo elija, en este caso en formato APA, que sería Fenestra y otros. Entonces, eso es lo que a esto se refiere con referéncialo como tal cosa. Gracias. Entonces, por ejemplo, y ya volviendo acá, si nosotros tenemos a estas variables, y de nuevo voy a tomar un ejemplo general, ya supongan que yo, quizás esto es importante, ya supongan que yo quiero medir, y de hecho sí utilicé información acá, supongan que quiero utilizar el capital humano. Recuerden que, y ese es otro tema que es importante, y de hecho voy a utilizar un ejemplo de capital humano. Recuerden que el capital humano se refiere a todas esas, a toda esa actividad en la cual se embarcan los individuos con efectos de adquirir escolaridad y entrenamiento que impacten su producto marginal. Cómo su producto marginal impacta directamente en su salario. En esencia, esa es la idea de capital humano. ¿Ya? Entonces, quizás yo quiera medir, por ejemplo, cómo impacta el capital humano sobre la producción de PIB, sobre el gasto del PIB real. O sea, imagínense eso, ok, si hay mayor capital humano, se supone que hay un mayor nivel de productividad en ese país, por lo tanto debería haber un mayor nivel de Producto Interno Bruto. Es decir, los países que son ricos en capital humano en promedio tienen mayores niveles de Producto Interno Bruto. Se supone que voy a hacer un análisis correlacional o lo que sea, o quizás quiera relacionar el capital humano con el desarrollo de emprendimiento en un país, porque se supone que si tengo más escolaridad y si tengo más entrenamiento que es capital humano, quizás soy capaz de afrontar con una mayor certidumbre el tema del emprendimiento. Recuerden que el emprendimiento está muy ligado con la idea de emprendimiento en acción y la forma en la cual percibimos la incertidumbre y emprendemos en la medida que observamos que el beneficio es mayor a la incertidumbre que percibimos. Eso es lo que sugiere la teoría de emprendimiento en acción. Entonces, estoy sugiriendo que en la medida que haya más capital humano va a haber más producción y quizás haya más emprendimiento. De nuevo, si yo me vengo aquí a los datos, HC y esta variable. Entonces, si yo comienzo a ver los datos acá, HC, aquí fíjense está HC, Human Capital, pero al mismo tiempo acá está esta otra variable que es gasto real ya en GDP, en PIB, encadenado a PPP, a Purchasing Power Parity. Ya no voy a entrar en esas definiciones económicas,
pero acá está la variable. Entonces, GP, ahí está. Ahí están las dos variables. Ahora, lo fantástico de esto es que ustedes tienen la información por serie de tiempo, pero al mismo tiempo por países. Entonces, ok, imaginen que quiero hacer este estudio para Bolivia. Fíjense, tenemos de Albania, tenemos de Emiratos Árabes, tenemos de Argentina, y aquí puedo buscar Control Find. Bolivia. Quizás está como Bol. Qué raro. Ahora voy a continuar así, si no lo pillo. Está como Bol Sergio, solo que estaba, Jorge, solo que estaba, me parece, marcada tu celda. Ah, puede ser, ¿no es cierto? Sí, tu celda estaba marcada, por eso está solo en la celda. Ah, ya, ok, ahora sí. Ahí está. Gracias. Entonces, por ejemplo, esta Bolivia. Fíjense que hay información de Workbench Table de dos cosas, el PIB real y el índice de capital humano, que es un índice, ya desde 1950. Desde 1950, fíjense, tenemos información hasta el 2023. Y lo que puedo observar es que el capital humano en Bolivia, es decir, el nivel, el índice de escolaridad y entrenamiento de la población, okay, ha crecido en los últimos años, indudablemente, pero, de nuevo, si ustedes lo comparan con otros países, sí van a encontrar diferencias. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que aquí nosotros tenemos serie de tiempo. Si veo esto solamente así, en fila, es serie de tiempo. Si yo lo veo en columna, estos son datos de corte transversal, pero si yo veo toda la matriz, tenemos datos de panel, porque estoy viendo cómo evoluciona un país ya a lo largo del tiempo. Si lo veo así, veo cómo evolucionan varios países en un mismo momento de tiempo, pero si veo toda la pantalla, veo datos de panel, básicamente. El tema de tus valores, tu pensamiento. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Ok, entonces esta es otra fuente de información interesante y quizás una variable que les puede servir, de la cual yo tomé información para un paper que tenemos ahora en revisión. Se centró en la utilización del human capital, del capital humano. Entonces tomamos información de capital humano para un grupo de países porque nuestro análisis era de corte transversal y los datos los tomamos de acá del Workbench Table como tal. Perdón, Jorge, ¿podrías Sí. repetir esa mirada diferenciadora acá entre bueno, la serie de tiempo está más clara, el corte transversal, pero el dato de panel, esa es la parte de dato de panel. Ya, quizás pueda mostrar esto, porque esta serie es enorme, quizás lo pueda mostrar de una manera mucho más simple para que entendamos mejor el concepto. Y voy a tratar de hacerlo. La idea es similar, lo único que la cantidad de observaciones y variables va a ser un poquito más pequeña, pero voy a tratar de ilustrar esa idea de nuevamente, verlo en fila, verlo en columna y verlo en matriz. Si entramos rapidísimo acá, de nuevo, perdón. Si entramos acá y me vengo a la página web del INE, por favor, si pueden ingresar a la página web del INE. En la página web del INE, y ahorita vamos a hacer una aplicación, váyanse aquí a estadísticas económicas, váyanse a cuentas, ¿dónde está estadísticas económicas? Acá está. Ya, váyanse a cuentas nacionales, coloquen año base, 1990, coloquen Producto Interno Bruto, y aquí váyanse a Producto Interno Bruto Departamental, y aquí Producto Interno Bruto Departamental, perdón, en esa escalera. Cuentas nacionales, año base, Producto Interno Bruto, acá Producto Interno Bruto Departamental, y acá de nuevo Producto Interno Bruto Departamental, así en esa secuencia. Ingreso ahí, y aquí, cuando ingreso, le doy Bolivia, y por simplicidad, en Bolivia, le doy Bolivia Producto Interno Bruto según departamento entre el 88 y el 2024. Me va a llevar a una página web, perdón, a un documento de Excel. Simplemente abro el documento de Excel. Y esa idea que tenía hace un momento de Workbench Table la puedo ver súper resumida acá. La diferencia acá es que el orden está al revés. Mientras que allá lo tenía eso en columnas, ahora lo tengo en fila, pero la lógica va a ser la misma. O sea, si yo quito, y para efecto de explicar esto, me voy a venir acá a datos, perdón, a ver, y aquí voy a quitar, voy a descongelar los paneles. Y acá. De forma muy simple, voy a quitar esto de Bolivia. ¿Feliz? Esto. Entonces, aquí el fenómeno es Producto Interno Bruto, como en el otro lado el fenómeno era capital humano. Entonces, el fenómeno es único, Producto Interno Bruto. Ahora, el Producto Interno Bruto, yo lo puedo mirar en series de tiempo. ¿Cómo? Observando solamente un departamento. Producto Interno Bruto de Tarija, de forma histórica o longitudinal, la cual va desde el 88 hasta el 2000,
2024, y lo absurdo es que el INE desde el 2017 tiene datos preliminares sobre el PIB hasta el 2024, y digo absurdo porque en realidad ya no pueden tener tantos años de datos preliminares, tendrían que tener datos consolidados. Ya. Es absurdo. Ok, pero de nuevo, si yo lo veo esto en forma de fila, yo tengo datos de serie de tiempo. Estoy estudiando el comportamiento del PIB de Tarija en el año 88, 89, 90 y así sucesivamente. Ahora, si yo lo veo esto no en forma de fila, sino en forma de columna, yo sigo estudiando la misma variable, Producto Interno Bruto, pero esta vez para un mismo momento de tiempo, que es básicamente el año 88, pero esta vez para distintas unidades de observación. Sigue siendo PIB para Chuquisaca, para La Paz, para Cochabamba, para Oruro, etc. Entonces, sí, esto lo veo de forma gráfica y no necesitan hacer esto, por favor. Igual el miércoles vamos a trabajar con SPSS directamente, no con Excel. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo esto de forma gráfica, generalmente insert. ¿Ya? Voy a tener esto como series de tiempo, en el caso de Producto Interno Bruto. Aquí Tarija tuvo un shock de crecimiento de Producto Interno Bruto, principalmente en el año, y las personas que son de Tarija nos pueden explicar un poquito más. En el año 2010 y 2014, bueno, quizás se explica en parte con el tema de la renta petrolera, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Hidrocarburos. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí está el shock. ¿Sí? Entonces no ha habido aquí, bueno, esto es efecto pandemia, ¿ya? Entonces la recuperación todavía no es evidente, por lo menos hasta los datos preliminares del año 2024, pero no, así es como se ven estas series de tiempo, ya agarrando una variable y observándola para un individuo en distintos momentos de tiempo, uno o dos individuos. Ahora, si esto lo veo en forma de columna, lo que tengo es, y no necesitan hacer esto, por favor, ya, corte transversal, esto, ahí está, tengo el mismo Producto Interno Bruto, mismo para el año 88, es decir, para un mismo momento de tiempo, al igual que hice esa encuesta, ya en el semestre 1 del año tanto, pero esta vez para distintas unidades de observación. Producto Interno Bruto de los 9 departamentos de Bolivia. Ya, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni, etc. Ahora, eso sí lo veo en forma de columna. Pero de nuevo, si lo veo ahora sí esto no como fila, no como una fila ni como una columna, sino como un todo, como una matriz, yo tendría datos de panel, los cuales me muestran la evolución de varias unidades de observación en distintos momentos de tiempo. O sea, gráficamente, si lo tuviera que hacer en Excel, para empezar, Excel no es nada amigable en gráficos en 3D, pero gráficamente, si lo tuviera que hacer en Excel, Surface. Yo tendría algo así. No necesitan hacerlo, por si acaso. Algo así. Donde obviamente evalúa el comportamiento de la misma variable, sigue siendo PIB, pero esta vez en distintos momentos de tiempo para distintas unidades de observación. Y así es como vería un dato de panel. Ahora, ¿cuál se utiliza? Bueno, depende del objetivo de investigación que tengan. Cada método que se utiliza para cada caso, serie de tiempo, corte transversal o dato de panel, tiende a ser diferente por la propia naturaleza de análisis de datos, y obviamente vamos a ver alguno de ellos en esta clase. ¿Sí? Entonces, no sé si esto clarifica la idea del World Pen Table, pero de una manera más simplificada acá. Muchas gracias, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, esa es un poquito la revisión de tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Obviamente lo que voy a hacer es utilizar series de tiempo, corte transversal. Voy a tratar de ver algo de panel muy sencillo, ya para que tengan un overview de los tres tipos de datos, pero a priori lo que van a encontrar en la mayoría de la literatura, de nuevo, es corte transversal. Y siempre van a encontrar en agenda de investigación que una de las principales limitaciones que colocan es la falta de estudios longitudinales, por obviamente las razones que explicamos anteriormente, en las cuales obviamente toman tiempo, son más costosas para hacer. Y si utilizo datos históricos como esto, la pregunta es, ¿qué de nuevo aporto? Entonces hay que revisarlo, pero sí se puede hacer si tuviéramos datos históricos como tal. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Bien, entonces aquí un pequeño resumen de algunas herramientas estadísticas que vamos a comenzar a analizar el día miércoles. Primero es lo primero, y lo primero de nuevo es que no puedo comenzar a hacer una investigación si no hago un análisis descriptivo, no se puede. Y los análisis descriptivos son necesarios, pero no son suficientes. O sea, sí tengo que hacer análisis descriptivo, pero no son suficientes si quiero algo que sea publicable, básicamente. ¿Sí? Bueno, al menos al día de hoy. ¿Ya? El paper de DICE es de la década de los 80, el soporte teórico es excelente, fíjense que con una correlación ya es uno de los papers más relevantes en temas de motivación intrínseca. ¿Ya? Pero como tal, hay que hacer obviamente análisis estadístico descriptivo, eso es lo que vamos a hacer, ya algunos análisis de comparaciones, como los ANOVAs, ya para ver diferencias entre poblaciones, que siempre es importante,
También vamos a trabajar con análisis de series temporales, como la que les mostraba hace un momento, principalmente para explicar comportamientos, no necesariamente análisis de dependencia. Para eso hago regresión. Pero si quiero hablar sobre posibles comportamientos, ahí están los modelos de series temporales, comportamientos futuros. Ya si quiero hablar más sobre análisis de dependencia, está la regresión. Y voy a hacer una explicación más detallada sobre estas técnicas, ¿ya? Y, lógicamente, es hablar un poquito ahora sobre el tema de la herramienta. Bien, si son profesores de ciencias, perdón, si son profesionales de ciencias sociales y de ingeniería, en promedio asumo que están familiarizados con el SPSS. Y necesito que ahí Gloria nos ayude haciendo un pequeño survey sobre la herramienta para que obviamente en base a eso también adapte el nivel de avance que vamos a tener, por un lado. De nuevo, la idea es mostrar esto no tanto como una caja negra, porque para verlo esto como una caja negra, sencillamente vemos un video en YouTube y ya está. No se trata de eso. Se trata de entender un poco la lógica de cómo funciona el método, haciendo una pequeña revisión de la parte matemática, si es posible, ¿ya? Y ver cómo ligo el método con el software, pero cómo lo ligo también con la teoría que voy a utilizar. Porque, de nuevo, si se trata solamente de explicar el software, sería una clase de estadística de maestría, pero la idea es que esto esté relacionado con métodos cuantitativos ligados a la investigación. Entonces hay que ligarlo también con la teoría. Entonces tiene que haber eso, esa combinación. Pero otra vez necesito tener un overview de esto, así que con Gloria vamos a hacer un pequeño levantamiento de información sobre el nivel de competencia sobre SPSS. ¿Por qué SPSS? Y aquí viene la reflexión. ¿Por qué no otro software como Stata, por ejemplo? O Minitab, o MATLAB, o Python, o R. Sí se pueden utilizar. De nuevo, sí se pueden. El tema son dos. Uno, no se trata tanto de la herramienta, sino de la solidez teórica ya que se tenga y el modelo que se construye alrededor de esa solidez teórica. Entonces, de eso se va a tratar. Y de nuevo, ahorita voy a argumentar lo que les digo mostrándoles un paper. Entonces, SPSS es una herramienta bastante intuitiva, simple y a diferencia de Stata o MATLAB, es fácilmente accesible por una u otra forma. Bueno, las otras igual se pueden acceder, ¿ya? Pero estas son de fácil accesibilidad. Si utilizamos Python o utilizamos R, la reflexión viene a continuación es qué tan proficientes son en lenguajes de programación. ¿Ya? Uno, y lo otro es, ¿vale la pena escribir 10 líneas de código para hacer una regresión? Probablemente no. Probablemente lo más sencillo sea ir a una ventana, apretar botones, tener la solidez teórica y construir la herramienta a través de la solidez teórica. E invertir más tiempo haciendo eso que escribiendo un código. Que igual al final la IA lo puede hacer. El tema es que no voy a entender nada de lo que hizo la IA si lo utilizo también como caja negra. Entonces, ¿ya? Lo que vamos a hacer es construir esto alrededor de esta herramienta y obviamente para nuestros modelos de ecuaciones estructurales vamos a utilizar AMOS, que también es un complemento de SPSS. Entonces, creo que vamos a estar bien por ahí, ¿ya? Vamos a seguir esta idea, ¿sí? La discusión inicial va a estar centrada en un caso en el cual tengamos en cuenta información primaria, secundaria, más que todo secundaria inicialmente. Después les voy a mostrar una base de datos primaria que nosotros utilizamos para una investigación, ¿ya? Después, ¿cuáles podrían ser las plataformas de datos más útiles, basados obviamente en la orientación de emprendimiento, que la mayoría de ustedes va a tener, ¿ya? Y la tercera va a ser obviamente la evaluación crítica de la calidad de los datos y la relevancia de los mismos que ustedes escojan. A este nivel, ya de cuarto módulo, muy difícilmente esperamos que comiencen a levantar sus propios datos, ¿ya? Eso obviamente va a suceder en la medida que tengan una certeza, primero sobre el método, va a ser quanti, va a ser quali, ¿ya? Después, obviamente, sobre la forma de esos datos, si son quanti, van a ser de corte transversal, van a ser longitudinales o va a ser una combinación, ¿ya? Y después de eso, obviamente, hay que pensar en si esos datos son quantis, ¿cómo lo valido? Primero, desde la calidad de los datos, basados en de dónde los obtuve, es decir, utilicé una herramienta referenciada para hacer una encuesta, o simplemente fueron preguntas que me inventé, entonces tengo que ver la consistencia y la calidad de los datos, y ahí eso se puede referenciar con literatura, pero lo otro es el proceso, obviamente, de limpiado de los datos, ya que es la evaluación crítica. Están limpios los datos, hay valores atípicos, hay valores perdidos, entonces todos esos elementos, obviamente, vamos a ir analizando. Ahora, relacionados a temas de ¿qué? Ecosistema, vamos a ver algunas aplicaciones centradas en ecosistema, entrepreneurial mindset, es decir, el pensamiento de emprendedor y la parte cognitiva, ya como por ejemplo la autoeficacia que tiene el emprendedor, y lo otro, entrepreneurial skills, las competencias de los emprendedores. Entonces, los ejemplos que dé van a estar más centrados en estas tres áreas. Algunas les pueden servir, otras quizás no tengan nada que ver con su tema, pero me voy a tratar de enfocar en esas tres ideas: ecosistema, entrepreneurial mindset y entrepreneurial skills. Y lo otro, obviamente, es cómo presento mis datos. ¿Será que mi presentación de datos, y voy a tomar un ejemplo cualquiera, ¿será que mi presentación de datos, no necesitan hacer esto, por favor?
¿Ok? ¿Será que mi presentación de datos va a ser así? Es decir, y esto es una matriz cualquiera. ¿Será que va a ser esto copiado de un documento o será que va a tener un formato científico? Claro que va a tener un formato científico. Y la otra pregunta es, ¿necesito colocar la tabla o solamente necesito extraer la información relevante o necesito darle ya otro tipo de presentación de tal forma que sea capaz de comunicar de forma clara las ideas de ese modelo? Entonces, ese es otro tema que nosotros tenemos que discutir, obviamente, la presentación efectiva de esos resultados, porque eso es lo que va a ir anexado a ese documento de investigación. ¿Ya? Ahora, un poquito, esto era lo que les quería mostrar. Este documento de acá. Fíjense, este documento le pertenece a este señor, David Aldrich. Y David Aldrich es uno de los académicos más renombrados en el campo de emprendimiento. O sea, sí, me voy acá. Creo que estoy acá en Google Academics. Y les quiero mostrar un poquito este, que es uno de sus top papers. Ahí está, David Aldrich. 163.000 citaciones. Y fíjense que el paper más citado que tiene es el que les acabo de mostrar y ahorita les voy a mostrar que son los efectos de derrame, ya, innovación y producción con un enfoque geográfico, Research and Development, ¿ya? Entonces, si yo veo el paper de Aldrich, que es del 96, ya está el paper de Aldrich, del 96, el más citado, de uno de los autores más renombrados a nivel mundial. Quiero que se fijen en el análisis estadístico que hace Aldrich. Primero comienza con una estadística descriptiva, presentando medias de índices de Gini, ya, por cada sector manufacturero. No sé si lo han visto antes este documento. ¿Ya? Después presenta de nuevo ya información de estadística descriptiva, presentando media y desviaciones estándar de estos índices de Gini. Descriptiva, ya primero informativa, descriptiva. Después Aldrich continúa presentando una matriz de correlación. Y esto sigue siendo descriptivo. Entonces Aldrich presenta una matriz de correlación. Y después la cereza sobre la torta ya es básicamente un modelo de regresión y utiliza una técnica de regresión tan simple como mínimos cuadrados ordinarios. Uno de los papers más importantes en el tema de ver los efectos de derrames de investigación y desarrollo utiliza una técnica tan simple como mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, de nuevo, la pregunta es si ya este documento se construye sobre la herramienta o sobre la robustez teórica. Y esa es la reflexión, es decir, sus publicaciones o sus documentos se van a construir sobre la herramienta o sobre la robustez teórica. Bueno, en su caso, tiene que haber robustez teórica y la herramienta tiene que soportar esa robustez teórica. Entonces, eso es lo que hace Aldrich como tal. Utiliza mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Para, obviamente, explicar esos efectos de derrame, ¿ya? De investigación y desarrollo a través de múltiples estados. Entonces, súper interesante, súper corto, súper práctico y, de nuevo, es uno de los papers más citados de David Aldrich. Pero, de nuevo, fíjense la simplicidad, ¿ya? Descriptivo y un modelo. Entonces nos vamos a centrar en esa idea y lo primero que vamos a comenzar haciendo es nuestro análisis descriptivo para después comenzar a combinarlo con algunas herramientas de dependencia, ¿ya? Tanto para series de tiempo como para corte transversal. Entonces este documento de Aldrich también es de lectura obligatoria. Entonces ya tienen dos, ¿no es cierto? El primero es el de DICE y el segundo es el de Aldrich, un poquito para ver el tema de la importancia de los métodos, pero la simplicidad en la cual se tienen que ir ya presentando las herramientas bajo estos enfoques que son cuantitativos. ¿Ok? Bien, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Jorge, una consultita. Sí. ¿Sería posible si adicionalmente nos podrías dejar alguna bibliografía adicional para ir revisando algunos modelos a modo de Sí. simplemente... Sí, claro que sí. Les pido mil disculpas de nuevo. El día de hoy estará en el Moodle disponible nuestro libro de referencia. En realidad les voy a dejar dos libros relacionados a análisis estadísticos con SPSS. Uno tiene que ver con ecuaciones estructurales de Amos, que es de Bárbara. Les voy a dejar los dos papers, las presentaciones, obviamente, y todo el material que tenemos planificado para estas 2 semanas. ¿Sí? Respecto también, perdón, el día miércoles voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de interacción para efectos de evaluación. Al final, como es un programa escolarizado, hay una etapa de evaluación, la cual va a estar centrada más en un trabajo colaborativo que puedan hacer y colaborativo evitando la multicolinealidad, en el sentido de que van a ser grupos pequeños para evitar que se traslape el esfuerzo de uno en el esfuerzo de otros. Pero la mayor parte de la ponderación de nuestro módulo va a estar centrado en ese trabajo colaborativo entre cada uno de ustedes. Recuerden que cuando uno se embarca en estos procesos doctorales, hay varios capitales que uno construye. Yo siempre voy a hacer énfasis en el capital humano y en el capital social. Entonces, la idea es construir el mayor nivel de capital social que se pueda. ¿Sí? Entonces, sí lo van a tener, les pido mil disculpas por no estar todavía disponible en Moodle, pero hasta hoy, a más tardar, lo van a tener disponible.
¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Otra cosa, perdón, perdón, les voy a subir, y eso lo voy a coordinar con Gloria, si es que no tienen disponible en sus laptops un instalador del SPSS, necesito que me sugieran si alguno de ustedes tiene Mac para ver el tema del instalador, porque no funciona el de Windows en Macs. O sea, o pásenle el dato a Gloria para ver ese tema también, por favor, de tal forma que si no tienen el instalador del SPSS, también voy a subir un enlace para que lo puedan descargar e instalar. Pero si alguien tiene Mac, asegúrese de comentarle a Gloria para buscar el instalador apropiado, si es que no lo tiene. Jorge, buenas Sí, noches. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Le habla Juan Carlos de hola Juan Tarija. Carlos. Quería comentar nada más que me ha parecido muy interesante el tema de los tipos de análisis de datos. Yo tenía también en mi memoria una clasificación muy trillada, ¿no? Que muchos critican de Sampieri, que habla de tendencia, donde se mide, por ejemplo, una variable, como usted lo mostraba, a través de varios años, Ujú. digamos el 2024, 2025, 2026, pero también otra clasificación que habla de evolución de grupo corte, donde se enfoca, por ejemplo, en una generación, digamos, las empresas creadas en 2024, ¿no? Entonces se sigue solamente esas empresas durante su evolución al primer año, al segundo, bueno, al primero, al tercero, al sexto año para ver cómo va evolucionando. Y de panel, donde se seleccionan con nombre y apellido. Digamos, quiero estudiar la evolución económica de la Universidad Católica, CATEC y la UNO, digamos, ¿no? En el tiempo. Entonces, esas tres clasificaciones se me ha venido a la memoria. Nada más, gracias, Jorge. Claro, gracias Juan Carlos. Ahí, por ejemplo, Radgale, si veo a Radgale, cuando nosotros hablamos de series de tiempo exclusivamente hablando de forma interna, las series de tiempo tienen 4 patrones de comportamiento definido. Tendencia es una de ellas, precisamente la que mencionaba Juan Carlos. La otra es el efecto estacional, centrado en pequeños, en el corto plazo, moda. La otra es cíclica, mediano, largo plazo, business cycles, por ejemplo, de países, y la última es aleatoria, la que nosotros vemos en precios de commodities o precios de acciones. Entonces, otra forma de ver la clasificación interna de la categoría D de las series de tiempo. Ahora, cuando hablo de corte transversal, y una de las herramientas que vamos a ver es análisis discriminante, hay clasificaciones respecto a cómo los grupos dentro de un mismo corte de tiempo, las observaciones dentro de una misma foto tienden a agruparse. Entonces, sí hay otra clasificación. No abordé ahora la idea de clasificaciones de serie de tiempo, corte transversal o datos de panel. Bien, entonces el día miércoles, y voy a ir terminando un poquito temprano ahora, el día miércoles la idea es partir con, y perdón, hacían la consulta para Linux, la verdad no sé si hay una versión disponible para Linux de SPSS, voy a ver, pero la de Mac sí vamos a pasar el instalador si tienen Mac para que no tengan problema, pero la de Linux no sabría responder, la verdad. Entonces voy a ver si es que hay una versión disponible para Linux. O si no, hay que pensar en un plan B en ese caso. Pero sí voy a revisar el tema de Linux para SPSS. Generalmente las versiones vienen para Macs y para Windows. Entonces lo voy a revisar. La idea sería el día miércoles tener todos ya el software instalado. Entonces entre el día de mañana, que voy a subir el enlace a un Google Drive, ya tengan instalado ya sea en la versión Windows o en la versión Macs, el SPSS. No es la última versión, pero sí es una versión funcional que nos va a servir. Si ustedes tienen una versión antigua de SPSS, siempre y cuando no sea de la 18 para abajo, no hay ningún problema. Entonces, si tienen una versión 20, de 22 hacia arriba, fantástico, igual funciona, no necesitan hacer la reinstalación.